Bienvenidos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Hace 8 días estudiábamos las bienaventuranzas, cómo comenzó nuestro Señor Jesucristo el Sermón del Monte. Y hoy vamos a seguir en este mismo tema, porque realmente el Evangelio que nosotros predicamos, compartimos, conocemos, y que es un evangelio de poder, es una realidad, es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a compartirnos, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos. Nos cambió la vida del ser humano. Tanto cristianos como no cristianos reconocen las verdades que hay en la palabra de Dios, reconocen las verdades que nuestro Señor Jesucristo dijo. Entonces, vamos en esta mañana a estudiar que el Espíritu Santo yo le decía al Señor que así como nuestro Señor Jesucristo transmitió a la gente en ese entonces que se sentaba ahí a escucharlo, así ese mismo Espíritu esté con nosotros y nos pueda enseñar, nos pueda transmitir lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir con estas bienaventuranzas, porque Él decía bienaventurado, que quiere decir dichoso, que quiere decir feliz, que quiere decir que uno es privilegiado por escuchar la palabra del Señor. Y en ese entonces uno se pone a pensar y se imagina uno el cuadro, la foto, la imagen, nuestro Señor Jesucristo sentado en la montaña y toda la multitud sentada alrededor de Él, y Él gritándoles para que todos escucharan. Por eso le decía yo al Señor que con ese mismo sentir, con ese mismo espíritu que Él transmitió, que podamos entenderlo en esta mañana y en este tiempo que vamos a escudriñar la palabra. Y yo escribía, el Señor en el Sermón del Monte nos está enseñando valores y principios para vivir. Porque como ya sabemos y como dije hace 8 días, el pueblo de Israel, mucha gente del pueblo de Israel había sido ignorada por los líderes de la iglesia. Mucha gente del pueblo de Israel había sido olvidado. ¿Por qué? Por diferentes enfermedades, por pobreza, porque vivían en la miseria, porque no tenían una posición económica, por diferentes situaciones, circunstancias de la vida, habían sido marginados, habían sido olvidados, y por consiguiente muchos habían olvidado la ley del Señor, muchos se habían desanimado, muchos ya no caminaban, habían perdido la esperanza, habían perdido la fe. Es cierto que en ellos tenían esa esperanza, eso de que el Mesías iba a volver y los iba a liberar. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene y lo primero que les empieza a enseñar, una de las cosas que les empieza a enseñar es esto, las bienaventuranzas, porque son valores y son principios. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo fue empezarles a trabajar el hombre interior, a trabajar el alma, a sanarles el alma, a restaurarles el alma, a enderezarles el espíritu, a devolverles la fe que se había perdido. Las enseñanzas de Jesús hablan verdad al corazón de todos los hombres y son un ejemplo a seguir. Entonces lo que nuestro Señor Jesucristo les expuso en estas bienaventuranzas, les hablaba directamente al corazón, les cambiaba el corazón, y esas enseñanzas, esas palabras dichas por el mismo Jesús, cambiaban la vida y se volvieron un ejemplo para nuestras vidas. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Bienaventurados los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. En otras versiones dice el que tiene misericordia, porque Dios tendrá misericordia. Bienaventurados los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. La pregunta es, ¿se puede tener un corazón limpio? Bienaventurados los que hacen la paz, porque serán llamados
hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, este es el complemento de las bienaventuranzas, se podría decir casi cuando comenzando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fue básicamente donde se fundamentó la enseñanza, la doctrina que Jesucristo vino a darnos. Y esa doctrina nos habla de valores humanos, de valores en nuestras vidas. ¿Y por qué le puse de valores? En la vida espiritual, al ser interior, porque el versículo 3 habla: bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. O sea, está hablando del ser interior, de la vida espiritual. El versículo 4 dice: los que lloran, bienaventurados los que lloran. Ahí está hablando de una sensibilidad. El versículo 5: bienaventurados los humildes, dice. Humildad, respeto, y ahorita lo vamos a ver un poquito más. El versículo 6, justicia. El versículo 7 habla de compasión, corazón limpio. El versículo 8 dice de un corazón limpio. El versículo 9 habla de paz. El versículo 10 habla de los justos, de los justificados, de justicia. Entonces todos estos son valores en nuestras vidas que nosotros debemos o deberíamos tener, que debemos caminar con estos valores y principios que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer, vino a darnos. O tal vez desde antes ya había estos valores, pero como que se habían olvidado, se estaban olvidando, se estaban perdiendo. Vino nuestro Señor Jesucristo y cambió las prioridades del ser humano, o les ordenó los pensamientos, las prioridades del ser humano, y como que nuestro Señor Jesucristo dijo: esto es lo importante, esto es lo importante del ser humano. Y como veíamos el versículo 3, donde dice: bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Y yo decía: ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con esto? Y yo podía entender un poquito esto. Yo sé que la palabra del Señor es muy amplia, tiene muchos ángulos, podemos entenderla y explicarla de diferentes maneras, pero lo que yo podía entender es de reconocer nuestra condición en nuestro ser interior. Necesitamos entender nuestra necesidad interior. Entonces lo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a entender, nos está enseñando, es que hay un ser espiritual dentro de nosotros. Hay un ser interior dentro de nosotros que necesita ser alimentado, que necesita ser cuidado, que necesita que le pongamos atención, que lo alimentemos, porque nosotros cuidamos lo que vemos, cuidamos nuestro cuerpo, lo alimentamos, pero también tenemos un ser interior que necesitamos cuidarlo. Y esto es parte de nuestro ser interior, necesidad del alma. Cuando nosotros nos damos cuenta cómo está nuestra alma, cuando nosotros nos damos cuenta cómo está nuestro espíritu, el rey David decía: dame un espíritu recto dentro de mí. Necesidad en el corazón, de la mente, de la conciencia. De aquí proceden impulsos, sueños, anhelos, deseos, tristezas, alegrías y amarguras. Nuestro Señor Jesucristo quiso decir: pongan atención en su ser interior, reconozcan su pobreza espiritual, reconozcan su necesidad que tienen en su alma, porque mientras caminamos o mientras hemos caminado nos han dañado nuestra alma. Muchas veces desde el vientre nuestra alma se empieza a dañar y crecemos con una alma herida, una alma fragmentada, una alma dañada.
Crecemos y en nuestra niñez nos vamos desarrollando así, en nuestra adolescencia venimos ya a ser grandes y empezamos a tener problemas. Nos empezamos a sentir rechazados. ¿Por qué? Porque en un principio se hirió el alma con el rechazo. Muchas veces nuestros padres desde el vientre no nos quisieron, no nos desearon. Entonces el alma desde ahí se va siendo afectada. O muchas veces cuando se peca, el rey David decía, mientras callé mis huesos se envejecieron y mis verdores se volvieron en sequedades de verano. Y el espíritu se torció, dice el Salmo 51. Entonces, ¿cómo está nuestro espíritu? Del corazón, ¿cómo está nuestro corazón? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones. De la mente, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo son nuestros pensamientos? De la conciencia, muchas veces tenemos cauterizada la conciencia. Ahora podemos darnos cuenta cómo está nuestra alma. Nosotros podemos hacernos un examen en nuestra alma. Nuestro Señor Jesucristo básicamente está diciendo, reconoce que tienes necesidad. Reconoce y échale una vista a tu interior. Mira por dentro cómo estás, no solo te mires por fuera, porque por fuera tenemos cuidado de cortarnos el pelo, de rasurarnos, de bañarnos, de comer bien. Pero ¿qué tal nuestro ser interior? ¿Cómo está? Y una de las maneras como podemos darnos cuenta cómo está nuestro ser interior es cómo están nuestros sueños. ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestros deseos? Nuestras tristezas. Hay gente que está amargada, que todo le parece mal, que si hace uno bien se enojan, que si hace uno bien también se enojan. Es amargura en el alma. Hay gente que se la pasa triste todo el tiempo, desanimada todo el tiempo. ¿Será que necesitamos echarle un ojo a nuestro ser interior y ver en qué parte? Porque dicen, alguien decía que nuestra alma es como el mar, como el vasto mar, que muchas veces solo lo que podemos ver es la orilla, las olas. Pero sin embargo, en el mar siempre va a haber movimientos fuertes, las aguas, tempestades, pero lo único que alcanzamos a ver solamente es la orilla. Entonces así pasa con nuestra alma. A veces hay tempestades en nuestra alma, muy dentro de nuestra alma hay tempestades, hay situaciones que nos hacen estar tristes, que nos hacen estar deprimidos, que nos hacen tener miedo, que nos hacen tener temores. Y solo a veces alcanzamos a ver las orillitas y empezamos a tratar solamente las orillas. Cuando necesitamos ver dentro de nosotros cómo está nuestra alma, nuestro ser interior. Entonces a eso se refería nuestro Señor Jesucristo. Decía, vas a ser bienaventurado cuando pienses en tu ser interior. Vas a ser bienaventurado cuando reconozcas que necesitas de Dios, cuando reconozcas que necesitas de tu Creador. Pero eso ya lo habíamos visto hace 8 días, Luego dice, bienaventurados los que lloran. Alguien cuando llora es porque tiene sensibilidad. Nosotros somos seres con alma, somos seres, y el hermano decía ahorita que él lo identificaba, el hermano Billy Buster, que el alma puede ser que sea líquida, porque cuando uno llora, pues se derraman las lágrimas, se derrama el alma. Entonces dice, bienaventurados los que lloran.
Bienaventurados los que son sensibles. Bienaventurados los que tienen compasión, los que tienen misericordia, los que tienen amor. Sabe que una persona que está viva tiene sensibilidades, pero una persona, un muerto, no tiene sensibilidades. Se han muerto sus sentimientos, se han muerto la sensibilidad. Ahora apliquémoslo en nuestro ser interior. Contrario a la sensibilidad, que es el ser insensibles, el ser indiferentes, el menosprecio. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son sensibles, los que ven una situación difícil a su hermano y lloran y le ayudan. Bienaventurados los que tienen compasión, los que tienen misericordia, los que tienen amor. Eso nos estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo, porque ahorita estamos viviendo en un mundo insensible, egoísta. Y no solo ahorita, no, sino que la naturaleza del ser humano caído es así, el ser insensible, el hacerse indiferente a las cosas que le están pasando. Si a alguien le va mal a algo, lo primero que luego decimos: se lo merecía. Algún pecado ha de haber hecho. Como no se me olvida, ya hace un tiempo, donde dos hermanos estaban platicando, nos enteramos que una hermana tenía cáncer, y uno le dice un hermano a la otra, yo escuché ahí que estaban platicando, y dice: jaja, se lo dije, juicio le cayó. El ser insensible, el juzgar sin tener conocimiento, el pensar que Dios es así, nada más estar ahí para castigarlo. Dios no es así. Tenemos que tener sensibilidad, compasión. Por eso dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, ellos heredarán la tierra. Dios atiende al humilde. Esa es otra de los valores del ser humano, la humildad. El Salmo 138:6 dice: porque el Señor es excelso, o sea, el Señor es grande, es todopoderoso y atiende al humilde. Pero fíjense qué tremendo que dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde. Está diciendo: el Señor es grande, pero Él atiende al humilde, Él atiende al que reconoce, al que se le acerca. Y muchas veces nosotros, a veces cuando alguien o una persona importante, cuando se le va a buscar a una persona importante, ¿qué es lo que hacen muchas veces? No tengo tiempo, estoy muy ocupado, que haga su cita. Y el Señor, miren, es excelso, es grande. Y más sin embargo, si el humilde viene y le dice: Padre, aquí estoy, Señor, necesito esto, Padre, ayúdame, dice que lo atiende. No dice: haga una cita. No dice: hable con la secretaria. Sino que lo atiende. Pero luego dice: mas al altivo lo conoce o lo mira de lejos. Santiago 4:6 dice: mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque como ya sabemos esto, ¿no? Que la humildad no quiere decir andar sucio, andar roto, andar una falsa humildad, decir: ay, o sea, eso es una falsa humildad. Pero dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces necesitamos aprender del Señor, ser humildes. Necesitamos nosotros como discípulos, una de las cosas que nosotros
tratamos de entender o tratamos de vivir es que si nosotros queremos ser discípulos, la palabra discípulo quiere decir alumno, pero discípulos de nuestro Señor Jesucristo va más allá. Porque un alumno cuando va a la escuela lo que hace nada más es aprender lo que le enseñan, lo apunta y trata de estudiarlo, aprendérselo y memorizarlo. Eso es parte del ser alumno, discípulo. Pero cuando se es discípulo de nuestro Señor Jesucristo, se quiere uno parecer al Maestro. Quiere uno caminar como el Maestro, quiere uno vestir como el Maestro, quiere uno hablar como el Maestro. Entonces Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. No porque tengamos una posición, ya nos vamos a creer más que los demás. O pensar que porque ya alguien tiene una posición, alguien ya gana bien, alguien ya tiene un buen carro, tiene un buen trabajo, tiene un buen negocio, se va a sentir más que los demás. En el reino de Dios dice que el mayor tiene que servir al menor. En el reino de Dios no hay posiciones en cuanto al servicio. Si nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que descendió del cielo, dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Nos puso el ejemplo. Entonces necesitamos en nuestras vidas aprender esto. Dice el versículo 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Muchas veces, ¿por qué nos sentimos insatisfechos? Porque en nuestras vidas hemos hecho injusticias. Una vez decía el pastor Otto Azurdia que hay mucha gente que se viene, muchos hombres que se vienen de México, de cualquier parte de Latinoamérica, se vienen y dejan a su esposa con sus hijos, se vienen y trabajan y aquí se consiguen otra mujer. Y luego quieren buscar al Señor, quieren presentarse, venir delante del Señor. O muchas veces no prosperan, muchas veces no les va mal. ¿Por qué? Porque es una injusticia lo que están haciendo. Viviendo una vida acá y teniendo los hijos, la esposa por otro lado. Esa es una injusticia. Y fíjense lo que dice la justicia. Para que nosotros podamos quedar satisfechos, tenemos que ser justos. La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Una vez más, un conjunto de valores. O sea, todo lo que abarca la justicia es un conjunto de valores. No solamente es una palabra así como suye de simple justicia, sino que es un conjunto de valores esenciales. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos los habló y nos los dijo. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Justicia distributiva. Se basa en la distribución equitativa de la riqueza o recursos, de tal manera que todos los ciudadanos se vean beneficiados. Yo creo que está bien claro esto de la justicia. Justicia restaurativa. Este tipo de justicia se concentra en el bienestar de la víctima más que en el castigo del victimario. En este sentido, lo que se busca es reparar de forma material o simbólica el daño causado. ¿Y cuántas veces nosotros hemos causado daños y no hemos reparado? ¿Cuántas veces nosotros hemos causado daños y no hemos pagado? Justicia procesal. Este tipo de justicia establece normas y reglas que deben ser respetadas por todas las personas por igual.
y establece sanciones de diversa índole en caso de que los ciudadanos incurran en falta. Justicia retributiva. La justicia retributiva establece que cada persona debe ser tratada de la misma forma en la que trata a otros. Por lo tanto, al incurrir en una falta debe ser castigada. Oiga, justicia retributiva. Y muchas veces dentro de la iglesia del Señor hemos sido injustos, porque no tratamos a todas las personas de la misma manera. Si alguien viene bien vestido, lo tratamos bien. Como el otro día cuentan que llegó un hombre bien vestido a una iglesia, que llegaba con su saco, su corbata y bien presentable. Y el pastor o el que estaba dirigiendo ahí enfrente dice: tenemos a un hermano que nos visita y queremos que pase y que nos predique. Y pasa el hombre y le dice: perdón, pero yo es primera vez que vengo a una iglesia, yo necesito de Dios. Entonces, las injusticias muchas veces son causadas porque nos dejamos llevar por lo que vemos. Alguien que quería cometer una injusticia era el profeta Samuel, como ya lo sabemos. Cuando fue a buscar a David, cuando el Señor lo mandó a ungir a David, empezó a ver y lo vio hermosos a sus hermanos y dijo: este es, por cómo se veía. Entonces tenemos que tratar de la misma manera. Por lo tanto, al incurrir en una falta debe ser castigada. Lo que se espera de este tipo de justicia es que el efecto retroactivo persuada a otra persona de incurrir en delitos. Dice: dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. En otras versiones dice: dichosos los que tienen misericordia, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Compasión es mostrar misericordia, es mostrar amor, es ayudar al que lo necesita. ¿Qué es el amor? El amor es un afecto universal que se tiene hacia una persona, hacia un animal o hacia alguna cosa. Dice: dichosos los que tienen compasión, dichosos los que aún tienen amor, los que ven al necesitado y le ayudan, los que ven a su hermano que necesita y lo ayudan, no lo critican. El amor es expresado a través de acciones. Si nosotros decimos que tenemos amor, lo tenemos que manifestar con nuestras acciones. Lo tenemos que expresar, no solamente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no solamente con que digas te amo, ya es tener amor. Mateo 9:35 dice: Jesús recorría las ciudades y los pueblos de la región, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias. Al ver las multitudes sintió compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. ¿Sabe que en Israel, cuando una persona estaba enferma, ¿sabe qué decían? Algún pecado haber cometido. Porque acuérdense cuando llegaron con nuestro Señor Jesucristo y le dijeron: ¿quién pecó, este o su padre? Entonces, cuando una persona estaba enferma, la juzgaban porque algún pecado había hecho, porque por algo Dios los estaba castigando. Pero nuestro Señor Jesucristo los veía diferentes, los veía con amor, los veía con compasión, sintió compasión, dice, de ellas, porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. O sea, que nuestro Señor Jesucristo, cuando ve la necesidad de alguien, porque la gente venía delante del Señor buscando la sanidad, venía delante del Señor buscando que nuestro Señor supliera sus necesidades.
esa falta de amor que tenían. Entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión, contrario a lo que los líderes de Israel, que los que hacían, los juzgaban. Nuestro Señor Jesucristo decía: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Esa es una muestra de amor. Dice el versículo 8: dichosos los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Y yo decía, ¿se puede tener un corazón limpio? ¿Podremos ver a Dios? Y si nuestro Señor Jesucristo lo dijo, es que sí se puede. Bienaventurados, dice, los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Hechos 13:22 dice: después de quitarlo, hablando de Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Fíjense que cuando David testificó cuando nuestro Señor Jesucristo testificó de David, dijo: un hombre conforme a mi corazón. Pero ¿saben cuándo lo dijo Dios? ¿En qué etapa de la vida de David lo dijo? Cuando era un joven, cuando era un niño, cuando no tenía maldad en su corazón, cuando estaba ahí detrás de la majada cuidando las ovejas, cuando sus mejores amigos eran las ovejas, cuando había aprendido en oso, al león, al lobo, cuando estaba ahí apacentando las ovejas, cuando cuidaba las ovejas, cuando si tenían alguna herida las curaba, les ponía aceite. Cuando David estaba ahí cuidando las ovejas, y mientras cuidaba las ovejas, como ya sabemos, empezaba con su arpa a cantar, y ahí derramaba su corazón, derramaba su alma, reconocía su necesidad que tenía en su ser interior, y empezaba a cantar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí, mientras David se iba forjando, mientras David se iba haciendo guerrero, mientras por otro lado sus familias, sus padres, sus hermanos lo menospreciaban, ahí con él, teniendo comunión, teniendo intimidad. David oraba a Dios, David adoraba a Dios, y Dios le respondía. El Señor llegaba ahí donde estaba David. El Señor llegaba ahí donde estaba David. Y empezaba David a cantar: hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Porque no era fácil, que llegaba David a su casa y lo menospreciaban. No era fácil. Entonces David se fue forjando y se le fue creando un corazón puro. Se fue formando su corazón y se fue haciendo conforme al del Señor, porque no solo David veía por él, sino veía por las ovejas, veía por lo que le habían dado a cuidar. Entonces el Señor le dijo: he encontrado a un hombre conforme a mi corazón. ¿Y qué es conforme a mi corazón? Que le gusta cantarme, que le gusta adorarme, que le gusta servir, que le gusta cuidar a las ovejas. Ese es un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que tiene un corazón limpio.
que no eleva su alma a cosas vanas, decía David. Ese es un hombre conforme al corazón del Señor. Entonces sí se puede cuando nosotros cuando nosotros lo anhelamos. Dice Primera de Juan 3:2: mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, está hablando regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como es. Cuando nuestro proceso de limpieza, el proceso de limpieza en nuestro empieza cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios y empezamos a renovarnos, cuando venimos a la palabra, cuando escuchamos, cuando leemos la palabra de Dios, se nos empieza a limpiar el corazón, se nos empieza a renovar el corazón, se nos empieza a renovar la mente. Y va a llegar el día cuando Cristo regrese, seremos como Él, como el alumno se va a parecer al maestro, pues lo veremos tal y como Él es cuando Él regrese. Dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Si nosotros anhelamos la paz, es una manifestación de que somos hijos de Dios. A veces nuestro carácter no nos ayuda. A veces nuestro carácter somos muchas veces como Pedro. Queremos pelear por cualquier cosa o por nada. Pues dice Proverbios 23, evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. ¿Y cómo estamos nosotros? Juan 14:27 dice, la paz os dejo, dijo nuestro Señor, mi paz les doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, si nosotros somos hijos de paz, porque somos hijos de Dios, y nuestro Señor Jesucristo dijo, les voy a dejar la paz. ¿Y por qué dijo que les voy a dejar de paz? La paz porque sabía que le íbamos a necesitar, más en este tiempo que estamos viviendo. Bueno, que durante toda la historia de la humanidad ha vivido procesos, circunstancias difíciles. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dice el versículo 10, bienaventurados los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. El mundo va en contra de lo que enseña nuestro Señor, porque su reino no es de esta tierra, es del cielo. Y cuando ponemos por obra su palabra vamos a tener persecución, pero el reino es nuestro. Dice el 11, y son parecidos, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos van a perseguir porque no caminamos de acuerdo al mundo. Firmes en lo que creemos, pronto veremos nuestra recompensa. Viendo esta palabra que es fiel, nos guiará por esta travesía y pronto le veremos tal cual es. Y nuestro Señor Jesucristo termina con este versículo de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados seréis cuando los insulten y persigan y digan todo género de vosotros falsamente. En los versículos anteriores veíamos que el Señor Jesucristo nos remarcó acerca de los valores como seres humanos que debemos tener, como hijos de Dios que debemos tener, reconocer la necesidad de nuestro ser interior, tenemos la necesidad de venir cada mañana. Tenemos la necesidad de venir. Dicen que Daniel
Él era un hombre que buscaba a Dios ¿cuántas veces al día? 3, y no precisamente para almorzar, comer y cenar, sino que dice que se postraba. Y lo tremendo es que era que abría sus ventanas para que todos lo vieran que oraba. O sea, no religiosamente, no como los fariseos que se ponían en las esquinas y se ponían y hacían largas oraciones para que todos lo vieran. No de esa manera, sino que Daniel quería que todos vieran que tenía un Dios poderoso y que él clamaba a un Dios poderoso y que el Dios poderoso le contestaba. Entonces dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Yo creo que esto debe traernos alegría a nuestro corazón, porque una vez que nosotros nos esforcemos por vivir la palabra del Señor, nos esforcemos porque esta palabra sea el fundamento que el Señor puso, vivir en amor, vivir en misericordia, reconocer nuestras necesidades que tenemos de Él, el amarnos unos a otros, el respeto, la responsabilidad. Y dice: pero al final no se preocupen, no tengan miedo, porque los van a perseguir, los van a insultar. Cuando nosotros estemos en contra de la corriente de este mundo, cuando nosotros estemos en contra de lo que se está moviendo en este mundo, en este momento, dice: si se mantienen firmes, vuestra recompensa en los cielos es grande. Sabemos que el Señor aquí ya nos ha dado una recompensa, el poder tenerlo a Él como Señor y Salvador, el poder conocerlo, el poder cada mañana cuando nosotros oramos saber que Él está con nosotros, el saber que cuando nosotros nos vamos a trabajar Él va con nosotros, que Él no nos va a dejar, que va a estar en esa travesía, va a estar con nosotros. Pero dice que vuestra recompensa en los cielos va a ser grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y como el versículo que veíamos hace rato, que cuando el Señor regrese vamos a parecernos a Él y le vamos a conocer, le vamos a ver tal como Él es. Vale la pena que nos esforcemos. Vale la pena que intentemos, que probemos, que nos esforcemos por vivir esta palabra, que nos esforcemos por vivir el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Que nos esforcemos por conocerle cada día más, que nos esforcemos por estudiar esta palabra que el Señor nos dejó, estas instrucciones, este libro de vida. La Biblia lo es todo para nosotros. Pues necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él nos abra el entendimiento, que podamos entender. Yo le decía a mi esposa el otro día que lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a veces cuesta un poco explicarlo, porque Él como maestro por excelencia es tan claro lo que nos dejó. Es tan claro lo que nos dejó, que muchas veces lo único que necesitamos es leerlo. Lo que necesitamos es leerlo y vivirlo, creerlo, para que se haga una realidad, para que se haga vida en nosotros. Y cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, Él predicaba vida, restauraba el alma, restauraba el gozo. ¿Qué necesitamos nosotros que ser? ¿En qué necesitamos ser restaurados? Yo sé que necesitamos una restauración en nuestra alma. Necesitamos que pongan aceite en nuestra alma. Porque mientras caminemos o estemos caminando, va a venir situaciones que nos van a dañar.
Van a haber situaciones que nos van a golpear. Van a haber olas que muchas veces nos van a hacer dudar. Pero es cuando necesitamos reconocer esa necesidad que tenemos de Dios. Y decir como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, bienaventurados somos cuando hacemos estas cosas. Señor, yo te doy gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor amado, que tú nos has dejado, mi Dios, porque es una palabra clara y entendible, mi Dios. Pero ayúdanos, Señor amado, porque muchas veces nos cuesta, mi Dios, no entenderla, sino vivirla, Padre. Ayúdanos, Dios, a vivir tu palabra, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino que tu palabra cree vida en nosotros, cree una esperanza, nos llene de fe, Señor, nos restaure, nos anime, Dios. Que tu palabra, Señor amado, nos aliente, mi Dios. Queremos conocerte, Señor, cada día más, Señor. Queremos más de ti, más de tu presencia, más de tu palabra, Señor. Gracias por llamarnos dichosos. Gracias por llamarnos bienaventurados, Señor amado. Yo te ruego que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones y en cada uno, Señor, de los que escucha esta palabra, mi Dios. Que tu palabra renueve nuestra mente, que tu palabra sane nuestra alma, que tu palabra vivifique nuestro espíritu, Señor amado. Queremos ser limpios, Señor, en nuestro corazón, Dios. Queremos ser mansos, humildes, mi Dios. Y te damos a ti todo honor y toda gloria, Dios amado. Recíbela, Señor amado, porque es tuya, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Vivifícanos, Señor. Llénanos de tu paz. Llénanos de tu gozo, mi Dios. Queremos ser hijos de paz.